Buenas noches con todos. Vamos a empezar. Como siempre tenemos que iniciar toda acción con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches con todos. Vamos a desarrollar este tema, el Perú libre de ideologías. Y para ello voy a concentrarme en explicar lo que es una ideología, cuáles son las características de una ideología y cuáles son las ideologías dominantes, para que nosotros no caigamos en esos errores. ¿De acuerdo? Si queremos que el Perú esté libre de ideologías, tenemos que conocer qué es una ideología, qué características tiene una ideología y cuáles son las ideologías dominantes. Y de esa manera, si conocemos al enemigo, entonces vamos a estar prevenidos. Muchas veces, por ignorancia, aceptamos una ideología pensando que va a ser la solución a todos los problemas. Y como la historia ha demostrado, toda ideología es nefasta, porque toda ideología va contra la dignidad de la persona humana. Entonces, son 3 puntos los que voy a abordar, y todo lo voy a poner en la pizarra. Trataré de acabar antes de las 8 para que tengan más tiempo los hermanos que van a dar testimonio, Harold y Mariela. En todo caso, voy a terminar antes para que hagan sus preguntas. Ustedes siempre hacen muy buenas preguntas, pero hagan preguntas sobre el tema. ¿De acuerdo? Seguramente por ahí debe estar Aníbal. ¿Está Aníbal? Ahí está. Bien, nunca falta Aníbal. Va a ser la mejor pregunta del año ahora. Bien. Vamos a hacer entonces el desarrollo de este tema, Perú libre de ideología. Entonces, para ello, ubiquemos bien la pantalla del PowerPoint. ¿Ahí ven todos? Bueno, me van a escuchar igual, así que todo lo que escriba lo voy a decir oralmente. Primera pregunta que debemos saber contestar es: ¿qué es una ideología? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es una ideología? Es lo primero. Decía San Ignacio de Loyola que detectar al enemigo ya es vencerlo. Detectar al enemigo ya es vencerlo. Hay que detectar al enemigo. ¿Qué es una ideología? Yo no puedo decir que estoy en contra de una ideología si no sé lo que es una ideología. The Bluetooth device is ready to pair. Una llamada de más allá. Entonces vamos a explicar qué es una ideología. Una ideología es un pensamiento, vamos a poner entre paréntesis, conjunto de ideas. Por eso se habla de ideólogos, que piensan mal, pero piensan, y forman un conjunto de ideas. Que quiere imponerse en la sociedad. Quiere imponerse en la sociedad
y se presenta como un pensamiento salvador. Un pensamiento salvador. Te va a resolver todos los problemas. Por eso atrae toda ideología. Toda ideología implica un conjunto de ideas. Las ideas mueven el mundo, se dice en la filosofía, para bien o para mal. Ese conjunto de ideas quieren imponerse en la sociedad. ¿Y cómo se presenta ese pensamiento? Como un pensamiento salvador. Por eso, toda ideología se presenta como atractiva. Toda ideología se presenta como atractiva. Fíjese, el comunismo cuánto sedujo, y el capitalismo descontrolado cuánto seduce, y la ideología de género cuánto seduce. El diablo se presenta como ángel de luz. La ideología es un conjunto de ideas, todas ellas bien armadas, porque los ideólogos no son tontos. Hay una coherencia en esas ideas, pero al final toda ideología es nefasta, porque, como veremos a continuación, toda ideología va en contra de la dignidad de la persona humana. Entonces, una ideología implica siempre un conjunto de ideas que quiere imponerse en la sociedad. Toda ideología quiere imponerse. Una ideología nunca expone, sino quiere imponerse. Por eso manipulan el lenguaje, copan los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y toda ideología se presenta como salvadora, como atractiva, pero en toda ideología, en el fondo, siempre hay graves errores sobre la persona humana. En toda ideología hay graves errores ¿sobre qué? Sobre la persona humana. En toda ideología hay graves errores sobre la persona humana. Por ejemplo, para el comunismo no somos unidad de cuerpo y alma, somos pura materia. No existe la inmortalidad del alma. Para el capitalismo descontrolado, tú vales por lo que tienes, no por lo que eres. Vales si tienes plata. Y así podría seguir. Toda ideología tiene, como decía San Juan Pablo II, profundos errores antropológicos. Es decir, profundos errores sobre la verdad de la persona humana. Entonces, estamos hablando de un conjunto de ideas que quieren imponerse en la sociedad como un pensamiento salvador, un pensamiento atractivo. Por eso muchos jóvenes se dejan seducir por las ideologías, jóvenes y no tan jóvenes. Incluso hasta sacerdotes podrían dejarse seducir por una ideología, como es el progresismo, por ejemplo. Y toda ideología tiene graves errores ¿sobre quién? Sobre la persona. En síntesis, eso es lo que significa una ideología. Las preguntas al final, doctor en ciencias ocultas. Ya, al final, Carlos, tranquilo. Cristo te ama, hermano. Bien. Entonces, ¿quedó claro o no quedó claro? Sí. Bien. Primera pregunta ya respondida. ¿Qué es una ideología? Es un pensamiento, es decir, un conjunto de ideas que quiere imponerse en la sociedad y se presenta
presenta como un pensamiento salvador, cuando nosotros sabemos que el único que salva, ¿quién es? Jesús. Él es el único que salva. Toda ideología se presenta como atractiva. Todos sabemos que quien es el que nos atrae es Jesús. Él es el que nos atrae. Y en el fondo siempre hay graves errores sobre la persona humana. Jesús nos ha enseñado quién es el ser humano. Jesús es el modelo del hombre. Muy bien, vamos a borrar el PowerPoint. Así que llegó el camarógrafo de Willax. Doctor, tranquilo, yo borro. No te cruces ante la cámara. Y ahí nomás, tranquilo. Relájate, hermano. Ha tomado mucho café hoy día. Bien, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles son las características de una ideología? Nosotros no queremos que el Perú esté sometido a ninguna ideología. Nosotros queremos que Cristo reine en nuestro querido Perú. Y la ideología siempre es contraria al Evangelio. Muy bien, entonces vamos a señalar cuáles son las características de una ideología. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las características de una ideología? Vamos a hacer un cuadrito para señalar las características de una ideología y explicarlas brevemente. Entonces, vamos a hacer un cuadrito. Voy a poner 4 características. Podría colocar más, pero no quiero extenderme demasiado. Así que, ¿cuántas características voy a poner? 4. Aquí vamos a poner característica. ¿Ya? Aquí vamos a poner la explicación. La primera característica viene a ser que una ideología es omniabarcante. Omniabarcante. ¿Qué significa omniabarcante? Que quiere coparlo todo. Una ideología quiere coparlo todo, y de hecho lo copa. Todo lo quiere copar. Se mete en todos los ámbitos, sobre todo donde más puede influir: la política, la educación. Terrible, ¿ah? Cuando se ideologiza la educación, se lavan cerebros. Y eso lo saben los ideólogos. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación están ideologizados. Hace más o menos un mes, los padres capuchinos me pidieron que les dé una charla sobre el último documento que ha sacado el Papa, muy bueno, que se llama Dignidad Infinita, que va contra el aborto, contra la ideología de género, contra la perversión que se da a los niños en los colegios cuando se les enseña la ideología de género, contra la fecundación in vitro, etcétera, etcétera. Ese documento no ha sido difundido por nadie, porque los medios de comunicación están ideologizados. El documento se llama Dignidad Infinita, muy buen documento, que habla de la moral católica, pero nadie lo difunde porque los medios de comunicación están ideologizados. ¿Se dan cuenta? Las cosas buenas no se difunden, se difunde la ideología. Entonces,
La ideología copa todo, copa la política, toma la educación, toma los medios de comunicación para difundir sus errores. Segunda característica. Toda ideología es manipuladora. ¿Qué he dicho? Manipuladora. Una ideología siempre es manipuladora del lenguaje. Manipuladora del lenguaje. Por ejemplo, al aborto no se le llama aborto, se le llama interrupción del embarazo. Cuando no es interrupción del embarazo, lo que se interrumpe luego se puede continuar. Cuando se ha quitado la vida ya no se puede continuar esa vida. Matrimonio homosexual, eso es un absurdo. La palabra matrimonio viene de mater, madre, munus, oficio. Para que haya una madre tiene que haber un padre, varón y mujer. Entre dos varones no hay transmisión de la vida, entre dos mujeres no hay transmisión de la vida. No se puede decir matrimonio homosexual. Y así podría darle muchos ejemplos a ustedes de cómo se manipula el lenguaje. La manipulación del lenguaje es propio de toda ideología. Y al manipular el lenguaje te van cambiando el chip, te van cambiando la forma de pensar. Ahora la palabra mágica es inclusivo. Pero en lo inclusivo entra todo, hasta lo aberrante. Es propio de toda ideología manipular el lenguaje. Y al manipular el lenguaje te van cambiando la forma de pensar. Por eso, no nos dejemos manipular por el lenguaje que propone cualquier ideología. Tercera característica. Toda ideología es elitista. ¿Qué he dicho? Elitista. ¿Qué significa elitista? Se beneficia solo un grupo. Una ideología favorece solo a un grupo y se opone y descalifica a quien no la acepta. Por eso es propio de toda ideología descalificar al contrario. Por ejemplo, si tú dices que el matrimonio es entre varón y mujer, inmediatamente, si eres sacerdote, te dicen conservador, troglodita, picapiedra, dinosaurio, medieval, fanático y otros piropos. Al toque te ponen las etiquetas. Es muy propio de toda ideología descalificar con etiquetas a quien se opone a ella. Toda ideología es elitista, solo se favorece al grupo que está a favor de esa ideología. ¿Quieres ejemplos? ¿Quiénes viven como ricos en los países comunistas? Todo el Partido Comunista, los que están en el Estado. Por eso hablamos de los lobbies también. Los lobbies son grupos, son élites que cuando imponen su ideología, ellos se benefician. Toda ideología es elitista. ¿Y cuántas características he dicho que voy a decir? La última, destructiva. Toda ideología es destructiva. Destructiva. ¿Y por qué toda ideología es destructiva? ¿Quién me puede dar la respuesta? Porque va en contra de la dignidad ¿de quién? De la persona humana. Una ideología va en contra de la dignidad de la persona humana.
Entonces tenemos 4 características. Número 1 es omniabarcante. Número 2, manipuladora. Número 3, elitista. Número 4, destructiva. Toda ideología quiere coparlo todo. Política, educación, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Toda ideología manipula el lenguaje, es manipuladora. Toda ideología es elitista, siempre se favorece solo un grupo, se favorecen los ideólogos, se favorece al grupo que está a favor de esa ideología, se descalifica al contrario. Por ejemplo, el feminismo es una ideología. La Iglesia no es ni machista ni feminista. Hay que respetar a la mujer. Y la defensa de la mujer no pasa por promover el feminismo. Las feministas, por ejemplo, cuando se ataca a una mujer que no es de su grupo, no la defienden. Solo defienden a mujeres que son de su grupo. Porque toda ideología es elitista. Toda ideología es elitista. Y es destructiva porque toda ideología tiene gravísimos errores antropológicos. En todas las ideologías hay gravísimos errores. ¿De qué tipo? Antropológicos, es decir, errores sobre la verdad de la persona. Muy bien, entonces, segunda pregunta respondida. ¿Cuáles son las características de una ideología? 4. Número 1, omniabarcante. Número 2, manipuladora. Número 3, número 4, saben bastante, ¿ah? Muy bien. El documento que ha sacado la Santa Sede, que habla de la dignidad de la persona humana, se llama Dignidad Infinita. Dignitas Infinita, en latín, muy buen documento, pero nadie lo ha difundido. Nadie. Y en ese documento se dice que hay una dignidad de la persona humana que es intocable, no al aborto, no a la ideología de género, no a la fecundación in vitro, no a la manipulación de embriones, no a la miseria, no a la explotación, no a todo aquello que daña al ser humano. Pero eso no se difunde porque los medios de comunicación están copados por ideologías. No sé si ustedes participaron en la Marcha por la Vida que había hace años atrás. ¿Alguien participó? ¿Se acuerdan? La última Marcha por la Vida convocó 1 millón de personas. Se marchó por la Avenida Brasil. ¿Salió en los medios de comunicación? No. No. Y sin embargo, la marcha LGTB en todos los canales de televisión. Ese es el mejor ejemplo de lo que significa la manipulación. Muy bien, vamos con la tercera y última pregunta. Y luego Aníbal y Carlos pueden hacer sus preguntas teológicas. ¿Cuáles son las ideologías dominantes? Vamos a hacer una tablita y vamos a colocar las ideologías dominantes. Hay que conocerlas para que nos opongamos a ellas. Oponerse a ellas no significa generar violencia, ni mucho menos. Significa no aceptarlas, significa rebatirlas, significa detectarlas, significa hacer apostolado. Porque, ¿cómo detenemos a las ideologías? En el fútbol se dice: gol que no haces, gol que te hacen. Tenemos que hacer apostolado y enseñar la verdad. Si nosotros enseñamos la verdad sobre el ser humano, ya estamos haciendo bastante para detener las ideologías. Y vamos a colocar la tercera pregunta. ¿Cuáles son las ideologías dominantes? Otra llamada del más allá. No contesten porque se van al más allá. Voy a hacer una tablita y voy a poner a las ideologías más presentes hoy en día.
Porque, como decía San Ignacio de Loyola, detectar al enemigo es ya vencerlo. Tenemos que detectar al enemigo y detectando al enemigo ya lo vencemos. Número 3. ¿Cuáles son las ideologías dominantes? Vamos a hacer una tabla y vamos a poner la ideología, el hilo conductor de esa ideología. Toda ideología tiene un hilo conductor y qué nos enseña la Iglesia al respecto. ¿De acuerdo? Porque nosotros, como católicos, tenemos que conocer la doctrina de la Iglesia y además, como peruanos, tenemos que querer a nuestra patria y no permitir que ninguna ideología se posicione de nuestro querido Perú. Entonces vamos a poner acá ideología. El hilo conductor de la ideología y doctrina de la Iglesia. Bien. Vamos a poner las ideologías más presentes que hay hoy en día. Una primera ideología es lo que se llama el capitalismo descontrolado. San Juan Pablo II decía que hay un capitalismo moderado que se puede aceptar, pero no se puede aceptar un capitalismo descontrolado. ¿Cuál es el hilo conductor del capitalismo descontrolado? Es la primacía del lucro. La primacía del lucro. Poderoso caballero es don dinero. Con la plata baila el mono. Billetera mata galán. Qué bien saben. Pero galán con billetera no tiene rival. Hay gente que cree que con el dinero puede hacerlo todo. Eso es lo que propone el capitalismo descontrolado. Endiosa el dinero. Lo endiosa. Se vuelve idólatra el dinero. Y la Iglesia se opone a eso. La Iglesia enseña la primacía de Dios sobre el dinero. Y al mismo tiempo señala que nadie debe carecer de lo necesario para vivir. El capitalismo descontrolado hace que pocos tengan mucho y muchos tengan poco y pasen hambre. Y entonces es el caldo de cultivo para el otro extremo, que es el comunismo, que es la segunda ideología que hay que señalar. El comunismo tiene como hilo conductor la lucha de clases y el materialismo dialéctico. Es decir, no voy a dar una clase sobre marxismo. Para el comunismo todo es materia. Y a través de la lucha de clases llegamos a una sociedad sin clases, al paraíso comunista. Pero yo te pregunto, ¿algún país comunista ha salido de la miseria? No, peor todavía, peor. Frente al comunismo, la Iglesia señala el valor sagrado de la libertad. Y la apertura
del hombre a Dios. Porque el comunismo es ateo. Y eso hay que dejarlo en claro. El comunismo es materialista. Niega la apertura del hombre a Dios. Marx decía que la religión es el opio del pueblo. Frente a eso, la iglesia dice, necesitamos de Dios, hemos sido creados por Dios y para Dios. Y la libertad es sagrada. En un país comunista no hay libertad, todo lo copa el Estado. Ese supuesto paraíso marxista no existe. Por lo tanto, no podemos aceptar el comunismo como una solución a la pobreza. Tampoco el capitalismo descontrolado, ni uno ni otro. Por lo tanto, nada de ser zurdos. Bueno, yo soy zurdo porque escribo con la izquierda. Bien, sigamos. Otra ideología que se ha metido mucho es el ecologismo. No he dicho ecología, he dicho ecologismo. Está muy metido hoy. Que consiste en divinizar la naturaleza. Hay países en Europa que si matas una ardilla te meten a la cárcel, pero está permitido el aborto, la eutanasia. El animal tiene más valor que un ser humano. Y eso está mal. Estamos humanizando a los animales, estamos animalizando a los hombres. Fíjense esos ritos paganos, cómo han resucitado el culto a la Pachamama. La tierra no es Dios. ¿De acuerdo? La tierra no es Dios. Dios es Dios. La creación es creación. Hay que poner las cosas en orden. El ser humano es más importante que los animales. Primero Dios, en la creación, nos encontramos con el ser humano. El ser humano es lo más importante en la creación visible. El ecologismo desordena todo, diviniza la naturaleza y coloca al ser humano al nivel de los otros seres. Y eso es un gravísimo error. ¿Qué nos enseña la iglesia? Nos enseña que la creación no es Dios. Ahora, ¿hay que cuidar la creación? Claro que sí. Pero primero se cuida al ser humano. ¿Qué es más importante? ¿Un ser humano o un perro? ¿Cómo que un perro? Primero se cuida al ser humano. Yo no estoy en contra de las mascotas, por si acaso. Pero a veces ocurre que se trata mejor a la mascota que al esposo o a la esposa. No se estén mirando. Al perrito lo abrazas, lo besas. Y a tu esposo, ¡sal de ahí, oye! Ese es un desorden. Eso no está bien. Por lo tanto, nada de ese desorden. Dios primero, luego está el ser humano, luego los animales, los árboles, los minerales y todos los seres creados. Vamos con una cuarta ideología que es la ideología de género. Nefasta. La ideología de género señala que lo importante es el género, que uno decide y no el sexo con el que uno nace. Mi género femenino, aunque mi sexo sea masculino. Y por supuesto, no solamente si decido ser mujer, si decido ser bisexual, transexual. Esto es de locos, ¿ah? Porque esto promueve todo tipo de relaciones sexuales. Entonces se promueve la aberración.
la inmoralidad sexual, la promiscuidad, la perversión. La Iglesia nos dice que la sexualidad tiene un valor sagrado. La sexualidad tiene un valor sagrado, viene de Dios y existimos o como varones o como mujeres. Punto. Ahora, ¿que existen personas homosexuales? Claro que sí. Y la Iglesia tiene una doctrina clara, hay que respetar a toda persona, sea homosexual o sea heterosexual, eso que quede claro. Lo que se condena es la práctica de la homosexualidad. Las relaciones homosexuales son antinaturales, son inmorales. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no miente. Lo que pasa es que estamos hoy en una situación que nos hemos rebelado contra Dios. Y el hombre quiere ser Dios. Dios nos ha creado o como varones o como mujeres. Y tenemos que respetar nuestra sexualidad. Siguiente ideología. Vamos a poner acá el racismo. El racismo es una ideología. ¿Cuánto daño hizo Hitler? Fíjense el holocausto que generó el racismo de Hitler. Tranquilo, hermano, cálmate. Espérate, Carlos, tranquilízate. Sí, gracias por complementar lo que estoy diciendo. Stalin está acá, comunista. Hitler está acá. Ya. Tu premio, compadre, por intervenir. ¿Ya? Bien. El racismo es una ideología que señala la primacía de una raza. Con lo cual está diciendo que hay seres de primera categoría, los que tienen esa raza, caso concreto para Hitler, la raza aria, y los demás son personas de segunda categoría, o de tercera categoría, o de cuarta categoría, y hay que matarlos si no sirve para los intereses de la raza que domina. Eso generó el holocausto. La Iglesia dice que todo ser humano, independientemente de su raza, tiene una dignidad. Todos somos iguales ante Dios. No hay raza superior. Todos somos iguales ante Dios. Por eso no caigamos en la discriminación. Un Perú libre de ideologías es un Perú libre de racismo. Y el Perú es un país racista. Muy racista. De arriba para abajo y de abajo para arriba. De arriba para abajo y de abajo para arriba. Somos un país muy racista y eso hay que erradicarlo. Toda ideología es destructiva. Todos somos iguales ante Dios. Blancos, morenos, chinitos. ¿Qué has dicho? Mestizos, todo lo que quieras. El que no tiene de Inga, tiene de Mandinga. Así que ese es el Perú. Gracias por tu intervención. Somos un país mestizo. Bendito sea Dios. El mestizaje es bueno. Siguiente ideología. Vamos a poner el relativismo. ¿Qué he dicho? Que decía Benedicto XVI es el cáncer de la sociedad. Cáncer. Ahí donde entra el relativismo está el todo vale. ¿Por qué? Porque el relativismo dice que no hay verdades objetivas. No hay verdades objetivas. Cada uno tiene su verdad y que cada
uno viva como le da la gana. Entonces tenemos el caos moral. Todo vale, es mi verdad, no te metas. Pero la moral es objetiva. Matar es malo en sí mismo. Sacarle la vuelta a tu esposa es malo en sí mismo. Maltratar a una mujer es malo en sí mismo. Mentir es malo en sí mismo. No es que depende. La moral es objetiva, no es subjetiva. Hay comportamientos que siempre son malos. No depende de lo que yo diga. Hay comportamientos que siempre son malos. Quitarle la vida a una persona siempre es un acto malo. El relativista dirá, depende, para ti, para mí no. Por eso yo estoy a favor del aborto. Para ti estará mal, para mí no. Un momentito, la moral es objetiva. Más aún, la verdad es objetiva. Lo que tengo en mi mano es un micro, no es un helado. El relativista diría, depende. ¿Depende de qué? Esto es un micro, no es un helado. La verdad es objetiva. Pero el relativista dice, no, es subjetiva. ¿Y cómo te ataca un relativista diciéndote, te crees el dueño de la verdad? La típica, te crees el dueño de la verdad. Un momentito, ni tú ni yo somos el dueño de la verdad. La verdad es objetiva, vamos a buscarla. Y para nosotros es fácil, la palabra de Dios ya nos enseña la verdad. ¿Dios miente o dice la verdad? Dios dice la verdad. La palabra de Dios es el referente para nosotros. Ahí están los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son objetivos, no son subjetivos. Vamos ahora con la siguiente ideología, que también es nefasta y que tiene el otro extremo. Vamos a poner acá el machismo. El machismo tiene como hilo conductor la superioridad del varón sobre la mujer. Todos sabemos la cantidad de feminicidios que hay en el Perú y eso es una vergüenza. Además, el machismo promueve lo que es la cosificación de la mujer. La mujer aparece como objeto sexual, como sirvienta del varón. Todo eso es nefasto. Toda ideología es destructiva. La Iglesia dice que el varón y la mujer tienen la misma dignidad. El machismo es una ideología nefasta. Pero también está el otro extremo, está el feminismo. El feminismo considera la superioridad de la mujer sobre el varón. Y lo que es peor, masculiniza a la mujer, le quita lo propio de la mujer. El varón tiene sus propias características, la mujer tiene sus propias características, son complementarios. Por eso se habla de mi media naranja, ¿no es cierto? En la vida matrimonial, mi media naranja, la complementariedad. No es la media cebolla que te hace llorar, es la media naranja. Ahora, también hay que decir que hay mujeres que maltratan a varones. Yo también he escuchado esos casos. Es verdad que hay más casos de maltrato hacia la mujer, pero también hay casos en que la mujer maltrata al varón y el varón, por esta sociedad machista, no dice nada, como macho se la aguanta. Pero la pasa mala, ni uno ni lo otro, ni uno ni lo otro. Entonces, la respuesta al machismo y al feminismo es mostrar que el varón y la mujer tienen la misma dignidad. Nada de machismo, nada de feminismo.
Complementariedad. Y si el varón tiene que lavar los pañales, que lave los pañales. Si tiene que lavar los platos, que lave los platos. En un matrimonio, los dos tienen que cargar el peso del hogar. Cónyuge, de dos palabras en latín, cum y jugum. Cum, con, yugun, yugo. Los dos llevan el yugo, los dos llevan el peso del hogar. Los dos. Ni machismo ni feminismo. Vamos a ir cerrando con las ideologías y termino con una ideología nefasta que desgraciadamente se ha metido en la iglesia y es el progresismo. ¿Qué he dicho? Progresismo. El progresismo es prácticamente hijo del relativismo. El progresismo quiere cambiar la moral de siempre por una, entre comillas, moderna, adaptada al mundo, pero entendido mundo como aquello que está alejado de Dios. El progresismo quiere, para que me entiendan, una iglesia mundana, que lo acepte todo. El progresismo dice, lo anterior está mal, ya pasó. Por eso es propio de un progresista atacar la tradición de la iglesia. Y el progresismo propone una nueva moral que en definitiva es todo vale. Por eso les he dicho que el progresismo es hijo del relativismo. Y es propio de un progresista, repito, atacar la doctrina de siempre. Por ejemplo, es muy propio de un progresista decir que todos comulguen. Eso de confesarse es del pasado. No, que todos comulguen. Total, Jesús atrae a todos. ¿Verdad a medias, ah? Jesús atrae a todos, sí, pero Jesús quiere la conversión de todos. Y Jesús quiere ser recibido en un corazón limpio. El progresismo hace mucho daño, porque corta con la tradición de la iglesia. Y la tradición es algo vivo, no es algo del pasado. Frente al progresismo hay que decir que la doctrina de la iglesia viene de Cristo. ¿De dónde viene la doctrina de la iglesia? De Cristo. Y no cambia. Ahora, ¿se puede profundizar? Claro que sí. Y hay que profundizar. Para eso están los teólogos, para profundizar en la doctrina de la iglesia. Pero no la cambiamos. Profundizamos en ella. La doctrina de la iglesia no cambia. ¿Se puede profundizar? Sí. Pero la doctrina de la iglesia no cambia. ¿Jesús está en la Eucaristía, sí o no? Sí. Quien está en pecado mortal, ¿qué tiene que hacer para comulgar? Confesarse. Esa es la doctrina de la iglesia, la doctrina de siempre. La doctrina que han enseñado los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, los santos. Por eso los progresistas nunca mencionan a los padres de la iglesia, nunca mencionan a los doctores de la iglesia, nunca mencionan a los santos. Quieren una nueva iglesia, una iglesia mundana, una iglesia que se arrodille ante el mundo. ¿Qué es lo que está pasando con honrosas excepciones en Alemania? Si ustedes desean saber lo nefasto que es el progresismo en la iglesia, averigüen lo que está pasando en Alemania, la cantidad de católicos que se están yendo, porque los católicos no encuentran en las iglesias que hay en Alemania al verdadero Cristo. No encuentran al verdadero Cristo. Y también en otros lugares. Hace poco un sacerdote, no voy a decir su nombre, hizo algo terrible, puso la bandera LGTB sobre la Virgen María. Algo blasfemo. Lo peor es que nadie le ha dicho nada. Eso es lo peor. Por eso que importante es que no caigamos en los errores del progresismo. Si queremos atraer a la gente, mostremos el Evangelio como tiene que ser, con todas sus exigencias. Los seminarios que están más llenos en el mundo son los seminarios
donde hay más exigencia. Así es, ¿ah? Y en los seminarios donde se ha relajado la disciplina y la enseñanza, se han vaciado. Los jóvenes quieren, pregunto, ¿relajo o exigencia? Exigencia, quieren seguir con radicalidad a Cristo. Y eso es lo que no quiere el progresismo. El progresismo quiere una iglesia relajada, una iglesia mundana. Muy bien, hasta acá la charla. Ahora sí, la pregunta de Carlos. Ven para acá, doctor, que desde que he empezado estás con la mano así, ya tienes la mano como estatua ya. Ven para acá porque tienen que escuchar. Ya, una pregunta nada más. Es que te tienen que escuchar en el Facebook. Tu mamá te está siguiendo de Estados Unidos, hermano. Padre, y en el caso pues, de los psicólogos ateos, eso quiere decir que no hay que ir donde cualquier psicólogo, porque ni los psiquiatras, por ejemplo, ateos, tampoco hay que ir con cualquier psiquiatra, porque dicen que el psicólogo es el que estudia el alma, ¿no? Si estudias el alma, entonces ¿cómo eres ateo? Entonces, buena pregunta. Mira, el la psiquiatría y la psicología son ciencias humanas y pueden haber buenos psicólogos y psiquiatras que en lo técnico sean capaces, pero el ser creyente le da un plus. Entonces, yo recomiendo vivamente que sea un psiquiatra católico, coherente, no solo católico, he dicho católico, coherente, que conozca la doctrina de la iglesia. Eso da un plus que no lo tiene el psiquiatra o el psicólogo que no es ateo o que no es un católico coherente. Yo siempre recomiendo obviamente que sea un psiquiatra católico coherente, de buena doctrina, porque eso ayuda también para que pueda guiar correctamente al paciente. ¿Ya? Gracias. Ya, sí. Gracias. Hace muchos años, perdón. Ya, la diferencia, perdón. La diferencia entre progresismo Sí. y modernismo. Muy buena pregunta. O sea, diferencia progresismo y modernismo. Por ejemplo, hace muchos años, yo recuerdo que en la iglesia las mujeres tenían que acudir con mantilla todas, y de un momento a otro, poco a poco, fue desapareciendo y la iglesia ya no exigía que se pongan mantillas. Actualmente todavía tampoco lo prohibía, por supuesto, ¿no? Pero se dejó de usar mantillas, las mujeres ya dejaron de usar mantillas para asistir a misa, por ejemplo, ¿no? Ya te respondo. Bueno, el tema de la mantilla ahorita lo toco. Primero voy a responder modernismo y progresismo. El progresismo es la forma como hoy se llama al modernismo. El modernismo apareció en la época de San Pío X. Eran los progresistas de entonces. Los progresistas de entonces se llamaban modernistas porque querían una iglesia moderna. Y San Pío X los enfrentó, por eso es santo, fue defensor de la fe y los frenó totalmente con un documento que se llama la Pacendi. San Pío X pudo detenerlos con valentía a todos los modernistas. Desgraciadamente han resucitado hoy como progresistas, ¿ya? Entonces es lo mismo. Los modernistas de la época de San Pío X son hoy los progresistas. San Pío X escribió un documento, si ustedes tienen tiempo, léanlo, Pacendi, muy buen documento, donde dice que, por ejemplo, si tú metes a un recipiente de agua una gotita de veneno, pregunto, ¿cómo queda el agua? Ya envenenada. Y eso hacen los modernistas. Con sus errores, por ejemplo, todos comulgan, ya contaminaron todo. Ya contaminaron todo. Con esos errores, esas gotitas de veneno contaminan la doctrina. Por eso el mérito de San Pío X. Y hay que rezar hoy mucho a San Pío X para que no siga avanzando el progresismo. El tema de la mantilla es un tema que no es del depósito de la fe. Hay que diferenciar en la iglesia cuestiones que son costumbres que no tocan el depósito de la fe. Son costumbres que pueden cambiar. Por ejemplo, antiguamente el órgano era el instrumento prácticamente exclusivo de la liturgia. El Vaticano II dijo que también se pueden usar otros instrumentos. Eso no toca el núcleo de la fe. La mantilla no toca el núcleo de la fe.
La guitarra o el órgano no tocan el núcleo de la fe. Lo que toca el núcleo de la fe son verdades sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre la Virgen, sobre los sacramentos, ¿ya? Muy bien, ya estamos con la hora. La hermana, la última. Bueno, la fecundación in vitro es un acto intrínsecamente malo, porque se está manipulando la vida. Lean el catecismo, cómo lo explica. En primer lugar, ¿cómo se obtiene el espermatozoide? ¿Cómo se obtienen los óvulos? Manipulando los cuerpos del varón y la mujer. Ahí ya empezamos mal. Luego se obtienen embriones. Esos embriones, solo uno es viable, los demás o son eliminados o los tienen congelados, con lo cual hay ataques clarísimos contra la vida humana. Y así podría seguir con más errores, ¿no? Pero padre, hay otro tema también. Hay muchas mujeres que no pueden salir embarazadas. Entonces, las personas, las mujeres, buscamos muchas veces formas de poder tener un bebé, porque muchas veces la pareja, como pareja, necesitamos tener una descendencia o una familia. Pero hija, en la moral católica hay un principio que los medios tienen que ser buenos y los fines buenos. No solamente el fin bueno, los medios buenos. Y en la fecundación in vitro tenemos una serie de actos que no son correctos, que no son moralmente correctos, siendo el más grave la eliminación de vidas, porque los embriones son seres humanos. ¿Qué dice la Iglesia sobre las parejas que no pueden tener hijos? Primero, se solidariza con ellas, sabe que es una cruz, pero está la adopción. Por si acaso, los hijos no son cosas para decir, yo quiero tener un hijo, yo quiero poseer un hijo. Los hijos son dones de Dios. Y hay casos dolorosos, ciertamente, conozco muchos casos donde las parejas no pueden tener hijos, pero la salida no es la fecundación in vitro. La salida, en todo caso, es la adopción, donde se respeta plenamente la vida y no hay ningún atentado contra la vida, como pasa con los embriones que son fecundados in vitro y muchos de ellos eliminados. Hay que despertar a Aníbal, porque él iba a preguntar, despiértalo, el hombre está... Ya, Aníbal, estas son las mañanitas que cantamos. Sí, claro. Ya. Sí, listo. Ya, ahora sí. ¿Qué pasó, Aníbal? Diga, lo que le quería estar preparado ya es porque el diseño cuando se prepara, no está hecho de una manera quizás perversa. ¿Por qué? Porque está contra la misma base. Por ejemplo, tenemos ya, en mis tiempos, tenemos ya a Bob Esponja, por decir así. Está también ahora los Pinoys, pero me refiero yo que está contra la misma base. A ver, Aníbal, tranquilízate. ¿Qué tiene que ver Bob Esponja acá? Bob Esponja es un personaje donde está asexuado. Ah, ahora sí, bien. Está bien. Y eso es perverso. ¿Por qué? Porque no le da la identidad sexual. Está bien. No, entonces, gracias por tu intervención. Con esto terminamos ya, Sofía, que está nerviosa. A ver, gracias por lo que has dicho, ¿no ves? Me felicito de haberte despertado para que preguntes. A ver, los dibujos animados, tengan cuidado, padres de familia, por favor. Lo que ha dicho Aníbal es correcto. Y Netflix, por favor. Netflix, hay muchas series donde abiertamente se hace apología a las relaciones homosexuales. Y hay dibujos animados totalmente impregnados de ideología de género, ¿ya? Por favor, tengan cuidado, padres de familia. No permitan que sus hijos vean esos dibujos animados, porque eso va cambiando la forma de pensar, ¿ya? Bueno, muchas gracias por su paciencia. Que el Señor les bendiga. ¿Quién será